periodista Germán Mangione. Germán, buen viernes, buen mediodía. Bueno, ¿con qué tema nos vas a sorprender hoy? Buen día, Flor, ¿cómo estás? Bueno, no es exactamente lo que uno espera para un fin de semana, para empezar el fin de semana, que una vez está esperando buenas noticias, pero son las noticias que hay y tienen que ver en este caso con los números vinculados al empleo. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, dio a conocer los números para este trimestre, para este primer trimestre de 2018, vinculados al empleo. Como suele suceder con las estadísticas, hay diversas lecturas incluso de los números en particular, y en este caso tiene que ver con las cifras del desempleo. El desempleo, según el INDEC, para este primer trimestre fue del 9,1%. Algunos lo ven de manera positiva, vinculándolo con lo que fue el primer trimestre del año pasado, en el que había estado en el 9,2%. Bajó apenas una décima el desempleo. Sin embargo, otras miradas apuntan a que aumentó casi 2 puntos desde el último trimestre desde el año pasado. De diciembre acá aumentó la cantidad de desocupados, que había estado en 7,2%. Cuando uno mira los números finitos, cuando uno mira los números exactos, en realidad lo que encuentra es que del año pasado hasta acá las noticias no son buenas para el empleo, porque se han perdido 34.000 puestos de trabajo. Hay diferencia en realidad de 34.000 puestos de trabajo menos. Otros datos preocupantes en torno a este informe que da el INDEC tiene que ver con que han aumentado casi en un punto la cantidad de demandantes de empleo que ya están ocupados. ¿Qué significa esto? Bueno, gente que hoy tiene un trabajo pero está buscando un trabajo mejor o está buscando directamente un segundo trabajo, y esto tiene que ver directamente con cómo ha impactado la economía en los bolsillos de los trabajadores, que ya no alcanza con el trabajo actual y por eso ha aumentado esta demanda. Otro dato preocupante en torno a los términos del empleo tiene que ver con el trabajo informal. En el primer trimestre del año, desde enero hasta marzo, que es cuando se ha medido este estudio del INDEC, de todos los trabajos que se han creado, 8 de cada 10 son trabajos informales o cuentapropistas, lo que se llama o lo que se conoce en la economía actual como la monotributización del empleo. Aquellos trabajadores que dejan de estar en estado de dependencia y pasan a tener un emprendimiento propio, algo que se ha impulsado mucho desde el gobierno nacional, esta cuestión de los emprendedores y de crear el propio emprendimiento, pero que también lo que va demostrando es una precarización, ¿no?, del trabajo, porque recordemos que cuando uno piensa en un trabajo de este tipo, está pensando también en un trabajo que no tiene asegurado a fin de mes el salario. Decíamos, hubo distintas opiniones con respecto al empleo, y el principal cruce se dio entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, entre los funcionarios del gobierno santafesino y los funcionarios del gobierno nacional. ¿Por qué contamos esto? Porque en medio de este debate, Julio Genesini, el ministro de Trabajo de la provincia, sale a dar duras declaraciones. Dice, bueno, no sé qué dirán los números del INDEC, pero acá en nuestra provincia, en los primeros 6 meses del año, escuchen este dato porque es impactante, hay la misma cantidad de desocupados que lo que hubo en todo el año pasado. Con lo cual, uno podría calcular en proyección que este año se va a duplicar la pérdida de empleo en la provincia de Santa Fe. Realmente un dato preocupante. Acompañando este dato también, Genesini dice, bueno, en carteras como la de producción lo que encontramos es que también ha crecido muchísimo los concursos preventivos de crisis de las empresas. La cantidad de empresas que le plantean al Estado provincial alguna ayuda, que le piden alguna ayuda y se quieren declarar en estado de crisis, que abarcan nada más y nada menos que a 13.300 trabajadores. Estas empresas que ya han pedido a la mitad del año casi 120 pedidos de crisis, cuando el año pasado había habido en total 200. La verdad que los datos no son alentadores, y tengamos en cuenta que los datos que uno puede obtener de manera oficial, tanto del INDEC como del Ministerio de Trabajo de la provincia, tienen que ver solamente con el empleo registrado. Queda fuera de todo esto la gran masa de trabajadores que en la Argentina, 1 de cada 3, estamos hablando, está por fuera del trabajo formal, en el trabajo informal, que está en las changas o directamente en una empresa que no lo ha registrado. Eso realmente es preocupante y no está ni siquiera contabilizado en estos números. Para finalizar decimos, bueno, todos apuntan a que las causas tienen que ver
con algunas medidas del rumbo económico, como ha sido el enfriamiento de la economía, que ha reducido el mercado interno, algunas cuestiones vinculadas a las importaciones. Estos datos que damos principalmente en este momento tienen que ver con el empleo privado. Al comienzo de la gestión de Cambiemos había habido un aumento de los despidos en el ámbito público, pero estos datos que se dan actualmente tienen que ver con el empleo privado y las causas apuntan por eso a cuestiones como la apertura de importaciones que han golpeado rubros claves de la industria o la dificultad que hoy tienen las empresas para acceder al crédito con tasas de intereses tan altos. Las perspectivas en torno a esto no son muy alentadoras. Decíamos, el ministro Genesini aseguraba que ya a mitad de año hay la misma cantidad de despedidos que el año pasado, con lo cual para el segundo semestre del año no se espera que haya un repunte del empleo, inclusive porque desde el gobierno nacional han anunciado, se podría decir por primera vez, que los meses que vienen son bastante más complicados a nivel económico. En ese marco, el ajuste de la obra pública que va a impactar en la provincia ha preocupado muchísimo, por ejemplo, a rubros como el de la construcción, ¿no? De la UOCRA, que están preocupados por los miles de impuestos que están en juego, y ya se ha anunciado que la obra pública se va a reducir. Habrá que ver cómo eso impacta en la reducción que haga la provincia. En nuestra zona, por supuesto, tiene algunos impactos, ya lo estamos viendo, como es el caso de lo que se ha discutido en DAU o lo que se está discutiendo en Guerrero, ¿no? en la ensambladora de motos. Y con esto cerramos con un dato que tiene que ver con el formato en el que se han dado los despidos, no como en otras épocas en la Argentina, donde tenían que ver con despidos masivos o tenían que ver con despidos unilaterales, sino que lo que plantea el Ministerio de Trabajo de la provincia es que se ha dado el efecto goteo. Despidos de a pocas personas en muchas secciones y la ampliación de los retiros voluntarios o el impulso por parte de las empresas de retiros voluntarios y acuerdos de partes o indemnizaciones, que es lo que ha generado que por ahí no se visibilice en los medios de comunicación lo que está sucediendo, principalmente en nuestra región. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, un panorama complicado, ratificando un poco lo que también vemos a diario, ¿no? Y que lamentablemente también tenemos que compartir o dar noticias desde este lugar. Pero bueno, un panorama realmente preocupante. Esperemos que pase y cómo sigue. Así gracias. Lo importante es tener el diagnóstico. Gracias exactamente. Muchísimas gracias, te esperamos el viernes. Así es.